En numerosas ocasiones me preguntan sobre videntes tales o videntes cuales, y me cuesta muchas veces comprender cuál es la preocupación o el interés de muchas personas sobre lo que pueden decir videntes, ¿no? En primer lugar, hay que tener en cuenta que entre quienes se llaman videntes y aquellos que son reconocidos por la Iglesia como videntes, debe haber una proporción de 100-1. Es decir, personas que se han proclamado videntes y que hoy en día se proclaman videntes. Y los que han sido aceptados por la Iglesia deben ser en una proporción de 100-1. Es decir, los que han sido reconocidos como videntes, como Sor Faustina Kowalska, por ejemplo, son Santa Margarita María Alacoque y el Sagrado Corazón de Jesús, o los videntes de Fátima, por ejemplo, son poquísimos comparados al número tremendo de supuestos videntes que hoy en día me mencionan. Algunos de ellos no tengo ni idea de que existen y he tenido que buscar en internet o consultar con sacerdotes, con personas conocedoras de este tema para saber quiénes son y para luego terminar descubriendo que la gran y enorme mayoría de estos autoproclamados videntes son en realidad personas que la Iglesia no ha reconocido como tales. Entonces, hermanos, solamente alguien que la Iglesia reconoce como vidente es alguien que puede ser confiable para un católico. Y la Iglesia nunca proclama un vidente como vidente mientras esté vivo. Y en consecuencia, todo católico, a cualquiera que se proclame vidente vivo, teniendo en cuenta además esta proporción de 100-1, es importante comprenderla, que las probabilidades de que de que uno que se autodenomina vidente sea vidente es de 1/100. Y ustedes me dirán, bueno, Alejandro, ¿de dónde sacas esa proporción? Tú la sacas caprichosamente. No, es una traspolación, es verdad, es una traspolación, pero es una traspolación de una cifra cierta y que tiene que ver con las apariciones de Lourdes. Cuando las apariciones de Lourdes tienen lugar, simultáneamente habían otras 100 personas en Francia, solo en Francia, que decían que habían visto a la Virgen y que tenían un mensaje. Entonces comprendan la dificultad enorme del párroco, de la vidente de Lourdes, la tremenda dificultad de declararla verdadera. ¿Y por qué el párroco le pide varias pruebas y le pide a la Virgen varios detalles y cómo estos detalles se van sumando? Como cuando le dice yo soy la Inmaculada Concepción, el sacerdote comprende que ese es algo que la pequeña vidente no tiene cómo saber, no tiene ni la cultura, ni el dominio del lenguaje teológico, ni nada para saberlo, no tenía cómo saber que ese dogma había sido proclamado pocos años antes en el Vaticano, en este pequeño pueblito de los Pirineos. Entonces es obvio que ahí se comienzan a encontrar los signos. Pero es muy importante que nosotros comprendamos, hermanos, estas características. Número 1. Los videntes jamás son reconocidos en vida por la Iglesia. ¿Por qué? Por una razón de prudencia. Supongamos que un vidente dice recibir manifestaciones de Dios constantemente. Si la Iglesia declarara a este vidente como un vidente verdadero, inspirado por Dios, entonces tendría que aceptar y extenderle un cheque en blanco doctrinal a todo lo que este vidente va a seguir diciendo en el futuro. Y ese es parte del problema con Medjugorje, que los videntes insisten que ellos todavía siguen teniendo apariciones de la Virgen. No hay manera de que el Vaticano diga que, y esto lo puedo pronosticar porque es la forma de actuar de la Iglesia, no hay manera de que el Vaticano diga estos son verdaderos videntes católicos, porque van a seguir diciendo cosas y pueden comenzar a decir tonteras y van a tener la aprobación de la Iglesia. Y la Iglesia jamás la va a dar, jamás va a dar un cheque en blanco para que alguien enseñe o diga lo que quiera. Entonces,
Las experiencias de Santa Margarita María Alacoque, por ejemplo, o las de Sor Faustina Kowalska, fueron reconocidas como verdaderas porque primero acabaron, según un determinado momento acabaron, no seguían estas revelaciones constantes, acabaron. Y en segundo lugar, miren ustedes la historia de todas las que han sido videntes o los que han sido videntes. En los casos que están aceptados, todos ellos han sido proclamados como ciertos tras la muerte de la persona o tras el final de las visiones. En Fátima, por ejemplo, se proclamó mucho tiempo después de que ya los pastorcitos, incluso cuando los jovencitos, los pequeños, fallecieron, y solamente quedaba Lucía, y Lucía señaló que ya no tenía revelaciones de la Virgen María, ya se habían acabado. Habían sido las de Fátima, todos aquellos 13 del mes, y punto. Ahí se había acabado cuando siguieron las últimas después del fenómeno del sol danzante. Entonces, es importante que nosotros comprendamos, hermanos, que los numerosos videntes de hoy no son un fenómeno distinto de lo que ha sucedido anteriormente con la Iglesia. Una cantidad enorme de videntes han quedado simplemente perdidos y olvidados por la historia, pero en su momento creaban un interés o una credulidad, no creencia, sino credulidad, entre las personas en el círculo inmediato donde estaban. Es decir, en todos estos pueblitos distintos en Francia, donde alguna dijo o alguno dijo, yo he visto a la Virgen y me ha dado tal mensaje, muchos habrán creído y habrán seguido esa supuesta aparición para después quedar en nada. Lo que sucede hoy en día es que nosotros conocemos al vidente tal o la vidente cual. Hace poco me mostraron unos videntes ecuménicos. ¿Qué es eso? Dios le va a hablar a alguien que no tiene religión para que esos que no tienen religión se lo expliquen a los católicos. No va a escoger un católico, no va a escoger una vida santa de alguien que forma parte de la iglesia fuera de la cual no hay salvación. Es decir, la credulidad de la gente es pasmosa. Y es importante que nosotros comprendamos que no podemos caer en esa credulidad porque no es sana. Eso no es tener fe, eso es tener credulidad. Y la credulidad no es una forma de fe, es un enemigo de la fe, es una réplica, un remedo vicioso de la fe. Y por eso es que es importante que nosotros comprendamos, hermanos, que hoy en día, lamentablemente, Internet ha vuelto este fenómeno de los videntes en fenómenos internacionales. Resulta que hay un supuesto vidente perdido en una ciudad ahí en Austria, o en el sur de Italia, o en Puerto Rico, o en tal otro lugar. Y estos videntes comienzan a tener seguimientos y seguidores internacionales. ¿Por qué? Porque los crédulos o los cómplices, porque se han visto casos de reconocida falsedad con verdadera complicidad, los cómplices han hecho estas páginas web y difunden estas supuestas ideas de los videntes. Pero es importante comprender, hermanos, que no solamente la Iglesia aplica este primer criterio, es decir, que al vidente no se le va a reconocer, sino hasta que las supuestas visiones hayan completamente terminado, y lo más probable, como es en la gran mayoría de los casos, después que esta persona haya fallecido y se haya iniciado una causa que demuestra que tenía una santidad de vida que le hacía creíble estas visiones. Y en segundo lugar, la Iglesia proclama la santidad de vida de estos videntes, como los que he mencionado, Sor Faustina Kowalska o Santa Margarita María Alacoque del Sagrado Corazón de Jesús. Y las proclama como videntes, pero proclama que las enseñanzas de estas videntes no van en contra de la Iglesia. Ese es todo lo que hace la Iglesia. Nunca la Iglesia ha aceptado unas visiones de un vidente como doctrina nueva revelada. Jamás, nunca jamás.
Y ustedes dirán, pero Alejandro, Sor Faustina Kowalska, la Iglesia ha establecido la fiesta de la Divina Misericordia el segundo domingo de Pascua y ha establecido la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, lo estableció hace muchísimo tiempo, los primeros viernes del mes, etc. Es verdad, pero estas son devociones. En ningún momento han aceptado como verdaderas las enseñanzas que incluso videntes que son reconocidas han tenido, por ejemplo, sobre el purgatorio. Entonces, alguien me decía, Alejandro, ¿podrías hacer un programa sobre el purgatorio en el que hables de lo que dicen los videntes? Jamás voy a hacer eso. Jamás en la vida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la doctrina de la Iglesia, la doctrina oficial, la doctrina del magisterio, de las Sagradas Escrituras, lo que enseñan específicamente sobre el purgatorio, un programa que ya he hecho además en Cara a Cara, y un programa y más de un punto de vista que he dedicado al purgatorio, y lo que enseña la doctrina de la Iglesia es suficiente. Lo que dicen algunas videntes, y videntes incluso reconocidas por la Iglesia, no aumentan ni cambian en nada la realidad del purgatorio. Cuando los niñitos de Fátima dicen que veían a sacerdotes y religiosas gritar y dar alaridos de horror, no están diciendo nada nuevo. Un sacerdote es sacerdo sin eternum, es sacerdote eternamente. Y en consecuencia, en el infierno sufrirá como sacerdote la ausencia del don eucarístico que le fue concedido con el sacramento sacerdotal, con el orden sacerdotal. Entonces, no necesitamos esas imágenes plásticas, escandalosas, llorosas, que nos dan los videntes. Si a alguien le edifica, a buena hora, pero en muchos casos no es búsqueda de edificación y de conocer la doctrina, es búsqueda de sensaciones, de emociones, ¿no? De frivolidades, de cuestiones externas, superficiales. Y eso no es lo que alienta a la Iglesia de ninguna manera. La doctrina católica basta, no necesita nadie, absolutamente nadie, para que venga a completar, corregir, aumentar o decorar la enseñanza que ya nos dio el Señor Jesucristo. Que tengas un buen día.